Arrancando. Bien, lo dicho, mi nombre es Miguel Muñoz, para los que acabáis de incorporaros, coordinador del proyecto Libera en SEO y mi correo lo tenéis ahí. Bueno, ese es el correo genérico, es libera@seo.org. Cualquier duda o información que queráis ampliar después de esta pequeña sesión, nosotros encantados de resolverla, ¿vale? Y nada, vamos a empezar. Por meternos un poco en contexto, contextualizar un poco la sesión de hoy. Desde el proyecto Libera, SEO Live, en alianza con Ecoembes, hace 9 años que pusimos en marcha, en 2017, una iniciativa que son 8, van a hacer 9 ahora, una iniciativa que se llama, que es el proyecto Libera, ¿no? Y lo que pretendía esta iniciativa es intentar visibilizar, poner en el foco el problema de los residuos abandonados en la naturaleza. Cuando hablamos de este problema en aquel entonces, ni siquiera existía un término en castellano para referirnos a él, ¿no? Sí que lo había en inglés, que es littering, se utilizaba sobre todo en comunidades científicas y demás, pero nadie en la calle entendía esta palabra, ¿no? Por lo que lo primero que intentamos es, si lo que queríamos es trasladar un problema ambiental y mandar ese mensaje a la sociedad de que esto no es solo un problema ambiental, sino que creemos que o sea, que no es solo un problema estético, sino que creemos que es un problema ambiental y queremos aportar datos que lo evidencien, tenemos que trasladar este problema del campo a la ciudadanía, a la sociedad, pues tendremos que generar la herramienta con la que la ciudadanía se comunica, la palabra, ¿no? Así que se nos ocurrió bautizarle con una palabra que es tan sencilla como juntar basura con naturaleza, que es basuraleza. De tal forma, el objetivo era que la propia palabra en sí se entendiera sin necesidad de explicación a posteriori, ¿no? En ese sentido, creo que fue un éxito la campaña y la creación de la palabra, porque cada vez se ve más recogido en prensa, en medios escritos, incluso en artículos científicos. Ya he visto publicaciones en ponencias, lo cual, bueno, cumplía un poco ese objetivo que es un poco cogiendo aquel principio de aquello que no se nombra no existe, ¿no? Pues intentarle poner un nombre para que la gente hable de esto, se debata de esto, ¿no? Em, Cualquier persona que hace 8 años y ahora también, por suerte, vaya a echar gasolina al coche, de alguna forma es consciente de que está contribuyendo a un problema ambiental y sabe cómo se llama, ¿no? Que es el cambio climático. Em, no pasaba lo mismo con las personas que tiraban basura hace unos años, donde muchos de ellos, espero que cada vez menos, no eran conscientes del problema ambiental que estaban generando, sí del problema estético, ¿no? Entonces, el objetivo también con esta creación de la palabra era un poquito eso, el intentar que todo el mundo fuera consciente de un problema ambiental asociado, pues, al abandono de los residuos en la naturaleza. Bien, entonces, en ese sentido, tenéis un montón de información, no me voy a centrar ahora de datos que cómo afectan estos residuos abandonados en la naturaleza. Tenéis grabaciones también en YouTube, donde veis ponencias de cómo afectan, hablando de diferentes tipos de afecciones, ingesta, enredos y demás. Em, no vamos a centrarnos en eso porque nos llevaría directamente la hora de formación, sino que vamos a hablar de dos mini proyectos que hemos puesto en marcha dentro de Libera, ¿no? Libera nació directamente con 3 ejes de actuación. Uno de ellos es el conocimiento. Lo que buscamos es generar conocimiento científico que evidencie que el problema de la basura es un problema ambiental y además que de alguna forma seamos capaces, gracias a esta información científica que podamos aportar, a este conocimiento, de encontrar origen y causas del problema de la basuraleza, es decir, por qué llegan los residuos a nuestra basuraleza, a nuestra naturaleza, de tal forma que podamos poner en marcha, pues, soluciones mucho más eficaces, ¿no? Y eficientes. Otra pata era la parte de la sensibilización, que tiene que ver con trasladar toda esta información que hemos conseguido generar o recopilar de toda la bibliografía científica que hemos ido leyendo. Tenéis diferentes informes, tenéis campañas de comunicación que podéis utilizar, también están colgadas en la web. Y la última era la movilización. Sabéis que 4 veces al año organizamos una campaña, se llama Un Metro Cuadrado, eh, 3 de ellas por ecosistemas y una en junio, que es en general. Tenéis los datos en la web, en la que podéis compartir con nosotros no solo la recogida del residuo, que nosotros os facilitamos guantes, os facilitamos bolsas, os facilitamos un seguro y os damos una formación para la caracterización. Insisto, no solo la recogida del residuo, sino también la
la caracterización del residuo, de tal forma que nosotros de un plumazo recogemos datos y recogemos residuos y podemos conocer mucho mejor cuál es el estado de la basuraleza, ¿no? Un segundo, envío a ver la sala de espera porque me están saliendo un montón de comunicaciones. No sé si estás tú con esto, Eli. Sí, estoy yo pendiente. Vale, porque tenía la sensación de que estaba aceptando y cancelando constantemente a las mismas personas. Bueno, si estás tú con esto ya, me quedo más tranquilo. Vale, entonces vamos a irnos. Primero vamos a hablar de los puntos negros. ¿Qué son los puntos negros? En estas salidas que estábamos hablando, del metro cuadrado, de donde realizamos caracterizaciones, lo que caracterizamos son residuos, contaminación difusa, residuos dispersos. Hay veces que lo que nos encontramos es otra cosa. Lo que nos encontramos es un vertido de residuos que a veces incluso, dependiendo de la figura de protección donde se encuentre o la tipología del residuo, puede ser constitutivo incluso de un delito, ¿no? Entonces, para esto hemos generado una herramienta que luego la pondremos en el chat y la puede poner ahora bien él y si no, luego la buscamos y la compartimos, donde vosotros podéis, mediante un formulario, denunciar estos puntos negros que encontréis abandonados en la naturaleza, ¿vale? Pensad en un punto negro en cualquier acúmulo de residuos que requiera de maquinaria o que por su peligrosidad requiera de personal técnico para recogerlo, ¿no? Pues, imaginaos un vertido de escombros, un vertido de electrodomésticos, por poneros algunos de los ejemplos más comunes, ¿no? Neumáticos, que a veces también se abandonan de forma masiva. Em, para ello hemos generado, ya digo, esta landing, esta web, donde se explica un poco qué es el punto negro, que es básicamente lo que estaba diciendo ahora, es una acumulación de residuos abandonados en la naturaleza que por sus características no pueden ser recogidos por voluntarios ni deben y requiere una comunicación a las autoridades. Nosotros lo que hacemos es, gracias a la red de contactos que hemos generado, hablamos directamente con los ayuntamientos o con las administraciones públicas competentes de las competencias ambientales en la zona para que lo retiren. Incluso directamente lo derivamos al SEPRONA o a las autoridades si debido a la gravedad consideramos que es constitutivo de un delito ambiental, ¿no? Bien, esta es la página web donde, o sea, directamente se abre un formulario donde se os va a pedir diferentes datos si lo encontráis. Se va a pedir ubicación, fotos, una pequeña descripción, datos personales vuestros para ponernos en contacto con vosotros. Y esta es a día de hoy, desde los últimos 3 años que llevamos puesto 4, este es el cuarto ya, que llevamos en marcha con este pequeño proyecto, pues los datos que tenemos, ¿no? Hemos conseguido 185 puntos negros, que podéis veros también los que trabajéis por la zona, pues los tenéis identificados también, de los cuales 141 se han puesto en conocimiento de la administración competente. En conocimiento se han puesto todos. Aquí lo que hacemos, os explico un poco el flujo de trabajo. A nosotros nos llega el punto, lo validamos, por eso he puesto 185 validados, porque muchos de ellos no son directamente un punto negro o faltan datos. Después nos ponemos en contacto con el voluntario que nos lo ha pasado y no somos capaces, ese tipo de cuestiones. Entonces, una vez que lo validamos, se lo comunicamos a la administración. Si tenemos un contacto directo con ellos, lo hablamos directamente con la persona de contacto y si no, lo buscamos. Les mandamos una notificación oficial y un correo electrónico poniéndole en conocimiento y ya empezamos a trabajar con ellos. Muchas administraciones nos contestan, otras no nos contestan, volvemos a repetir el proceso a los 3 meses, tenemos como un flujo de trabajo bien definido, ¿no? El objetivo, que lo retiren. De esos 185 hemos conseguido que se retiren 19 a día de hoy, trabajando conjuntamente con nosotros, luego con algunos de los voluntarios que han vuelto a ir a la zona y han confirmado que evidentemente ya no están ahí. Y 25 puntos de ellos directamente se lo hemos derivado al SEPRONA, o bien porque, insisto, por la figura de protección, la tipología del residuo consideramos que puede ser constitutivo de un delito, o porque se encuentra dentro de un espacio protegido. Las administraciones no nos han ofrecido respuesta después de todo el flujo de trabajo, que son hasta 9 meses de comunicaciones reiteradas, y consideramos que en este caso el SEPRONA pudiera abrir investigación para llegar al causante, ¿no? Tened en cuenta que aquí nosotros hablamos con las administraciones porque es su competencia y son los contactos que tenemos, pero los responsables penales de estas cuestiones son quien hayan realizado el vertido, ¿no? Entonces hay veces que lo tienen, a priori nosotros parecemos que se puede tener claro,
pues eso, si son algunos residuos que por su tipología puede estar asociado a alguna actividad industrial cercana o alguna cuestión así, se les pasa al SEPRONA siempre y cuando estén dentro de alguna figura de protección o un espacio natural y consideremos que está en riesgo la salud de las especies y los espacios, ¿no? Bien, entonces, ¿qué podéis hacer? Esto es muy sencillito. Os metéis dentro de la página web del proyecto Libera, en donde acaba la basuraleza, es una landing que tenemos con diferentes proyectos y podéis reportar un punto negro. Si ponéis directamente puntos negros de basuraleza proyecto Libera, os va a salir. Si le dais a ese botón, rellenáis un formulario y lo que nos llega, pues estos son algunos de los tipos de puntos negros ya que se han metido, ¿vale? Como veis, pues ponemos la comunidad autónoma, la provincia, el municipio, las coordenadas exactas, que os los vamos a pedir también en el formulario. Figura de protección si la conocéis, si no la conocéis pues nada, pero hay muchos de vosotros directamente decís que es una IVA o que es un, por ejemplo, el de abajo, Espacio Natural Protegido de la región de Murcia, si no lo buscamos nosotros, si no lo conocéis. Esto es fundamental por lo que decía, porque en el momento de que dependiendo qué figura de protección tenga, hay veces que directamente ya se puede actuar o bien con código penal o con código civil, ¿no? Mientras que si no, simplemente pues es una infracción y pues eso, lleva cauces diferentes, ¿no? Luego es una pequeña descripción de los residuos, aunque en la foto muchas veces se ve, pero está bien, de pues si es difícil acceder, no es difícil acceder, y bueno, ahí veis un poco lo que nos referimos cuando hablamos de puntos negros. ¿Por qué nos preocupa y por qué los puntos negros tienen que retirarse porque puedan generar un impacto ambiental? Bueno, voy a dar algunas pinceladas, ¿vale? Pero creo que os las podéis imaginar todos. Primero, los lixiviados. Muchos de los puntos negros pueden contener sustancias tóxicas, como pueden ser aparatos electrónicos, imaginaos en baterías de coches, por ejemplo. Estas sustancias químicas, con las lluvias, es fácil que se lixivien, es decir, que se disuelvan en estas aguas y pasen a los niveles freáticos, ¿no? A los acuíferos que hay en el subsuelo. Lo que se llama una pluma de lixiviados. A la derecha tenéis una infografía, ¿no? Una figura. De tal forma que pudiera contaminar el subsuelo, que muchas veces pues, se utiliza para regadío de alguna plantación, o sea que incluso podemos estar hablando de un problema de salud humana, o si no directamente, pues la contaminación química que pueda generar al espacio natural, bien a los suelos o a las aguas de esos espacios. Bien. Por otro lado, tenemos el problema también de la propia destrucción de hábitat. Cuando existen puntos negros muy masivos, muy masificados, fijaos, por ejemplo, ese río que hemos puesto en la foto, directamente lo que se produce es una destrucción o alteración de las condiciones necesarias para la supervivencia de la flora y fauna, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues imaginaos toda la fauna y flora bentónica que vive en ese río. La fauna y flora bentónica es aquella que vive directamente en el lecho del río, el lecho fluvial. Si depositamos residuos encima, pues si eres una planta, por ejemplo, ya no puedes hacer la fotosíntesis. Si no haces la fotosíntesis, pues no oxigenas el río y afectando al final pues, a toda la comunidad biológica, ¿no? No solo afectas físicamente, también por enredos, imaginaos, o por imposibilidad de diferentes desarrollos metabólicos, sino que también puedes afectar a las relaciones ecosistémicas, por lo que estamos hablando, ¿no? Cadenas tróficas, intercambios de nutrientes, oxígeno y demás, ¿no? La principal causa de este problema es pues, pérdida de biodiversidad, eh, como suele suceder con todos los problemas ambientales, ¿no? Otro problema ambiental asociado a los puntos negros son las emisiones de gases. Hay veces que estos puntos negros son de basuras en general, pues poblados que directamente tiran todos los residuos, los acumulan en una zona, ¿no? Que muchos de ellos son residuos orgánicos, bien sea eh, pues de alimentación o de maderas o cualquier otro tipo de residuos que tengan un componente orgánico. Estos finalmente tienen primero un riesgo de combustión, algunos de ellos, como en el caso de las maderas, papeles y demás. Y segundo, la propia actividad metabólica de bacterias que se encarguen de la metabolización de estos residuos, hongos y demás, emite tanto metano como CO2, que son gases de efecto invernadero, ¿no? Por lo que
la emisión de gases también es un problema asociado a los puntos negros. Esto pasa mucho en vertederos industriales, no ilegales, ¿no? Fuentes de degradación de microplásticos también. Sabéis que los plásticos en general no son biodegradables. Esto quiere decir que no hay ningún componente natural, o hay muy poquitos, que sean capaces de metabolizar el plástico, de alimentarse de él. Esto no quiere decir que no se vayan degradando. Con el efecto sobre todo de la radiación solar, al cabo de años, obtenemos plásticos más chiquititos. Cuando los plásticos miden menos de 5 milímetros, los llamamos microplásticos. Pues este tipo de vertidos, si nadie los recoge, donde vemos un vertido grande de plásticos, lo que acabaremos obteniendo son muchos trocitos de microplásticos en los entornos naturales, ¿no? Los microplásticos es un problema ambiental de primer orden con diferentes afecciones, ¿no? Y ahí veis, pues en una infografía que hicimos junto con Nombre y Territorio, cómo identificaban los vertederos, ya sean legales o ilegales, como una de las principales fuentes de microplásticos secundarios a los entornos naturales, ¿no? Los secundarios y primarios, porque la población en general, el polvo también son directamente microplásticos primarios. Y por último, basuraleza, ¿no? Muchos de los residuos que se encuentran allí son fácilmente, tienen una densidad muy baja y son fácilmente transportables o arrastrados por, pues, las lluvias, los vientos y demás. Donde teníamos un punto negro, pues acabamos teniendo mucha basura dispersa, generando la basuraleza con todos los problemas asociados a esta, ¿no? Bien, y hasta aquí un poco el programa que tenemos de puntos negros. Como luego vamos a resolver dudas, si os parece, si tenéis alguna duda o comentario, las resolvemos todas al final. Vamos a pasar ahora a otro de los puntos que cuelgan de ese pilar de conocimiento, que es el de puntos de seguimiento. Bien, desde el año 2021, creo que este es el cuarto año ya, pusimos en marcha un proyecto de seguimiento de residuos. Porque nosotros en nuestras caracterizaciones, sabéis que desde el proyecto Libera con los metros cuadrados, retiramos residuos y retiramos datos, como hemos dicho antes, tenemos como una foto fija. Sabemos, por ejemplo, que las colillas es el residuo más habitual, seguido de pequeños plásticos, envoltorios, de pequeños fragmentos de plástico de menos de 2,5 centímetros que nos identifican, o toallitas húmedas. Todo eso lo sabemos gracias a que los voluntarios, cada vez que salen al campo, están caracterizando los residuos y nos dicen exactamente qué es lo que hay. Pero eso es una foto fija. Si quieres obtener disculpad, que me he ido por acá. Si quieres obtener una tendencia o establecer tendencias que nos puedan dar explicación a cuál es el origen de estos residuos y cuál es la tendencia que parece que están llevando, necesitas tener un proyecto más focalizado en mismas zonas. De hecho, lo que hicimos fue seleccionar 17 puntos, uno por cada una de las comunidades autónomas, y con técnicos que son los mismos todos los años los que realizan las recogidas, realizar 4 recogidas periódicas, ¿no? Y eso es lo que hemos llamado puntos de seguimiento. Ahora voy a profundizar tanto en la metodología como en los resultados. ¿Cuáles son el objetivo de esto? Pues primero, ayudar a mejorar el conocimiento sobre el abandono de los residuos, lo que estaba indicando. No solo saber que ahí hay colillas, sino saber por qué entran las colillas ahí, ¿no? Entender mejor la procedencia de la basuraleza, su persistencia en el medio natural y sus potenciales impactos en los ecosistemas. Y contribuir a identificar características del territorio que favorezcan la presencia. Vais a ver que en la última parte de estos estudios analizamos variables del territorio, como puede ser densidad de carreteras, núcleos urbanos, usos de suelo, altitud, latitud, que nos permitan identificar si hay algún tipo de correlación con estas variables del territorio y los residuos que encontramos, tanto en abundancia como en frecuencia, ¿no? Estos serían los 3 objetivos de este proyecto. Bien, lo que hicimos, y me voy a centrar con la metodología, es seleccionar, como digo, un punto en cada uno de los territorios, de cada una de las comunidades autónomas. Ahí tenéis descritas el código del espacio que veis, es la IVA, normalmente es Important Area, es una figura de protección que establecemos desde Silverlife, el nombre del espacio y la comunidad autónoma, ¿no? Aquí lo que sucede es que
con 17 distribuidas así, tenemos una foto de todos los territorios que a lo largo del tiempo pueden ser válidos para establecer tendencias, pero nos faltarían puntos si queremos establecer alguna relación geográfica. Es decir, con este estudio no podemos ver si en Andalucía se tira más residuos que en Extremadura, por ejemplo. Para ello necesitaríamos muchos más puntos que en cada una de las comunidades autónomas, ¿no? Por cuestión de presupuestos nos centramos de momento en 17 y si lo conseguimos escalar siempre se puede ir añadiendo y poder enriquecer tanto las tendencias como poder obtener datos también regionales, ¿no? Pero ya digo que con esto, aunque veáis el mapa que está distribuido en toda España para tener una foto de todas las comunidades, no se pueden establecer diferencias regionales con un punto en cada una de las comunidades, porque pueden ser datos que, pues es un n tan bajo no es representativo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que se hace? En cada uno de los espacios se toman 3 muestras. Es decir, que de los 17 espacios, 4 visitas al año y 3 muestras, al final hacemos 204 caracterizaciones al año. Por eso digo que el N para establecer tendencias sí que nos es válido, pero no tanto para medir diferencias geográficas, ¿no? Se toma una en el mismo espacio natural, en una en un área recreativa o en un espacio donde entendemos que va a haber mucha actividad humana. Todo esto se ha identificado previamente sobre el mapa, pues bien porque hay un merendero allí o porque hay un edar o cualquier cuestión, pero una zona donde tenga alta concentración de residuos a priori. Otra en un cauce del río porque nos puede dar información de qué es lo que está llegando, no tanto en el del espacio, sino fuera del espacio y está entrando a él. Y otra en el monte. Esto quiere decir un lugar donde a priori esté muy alejado de la población humana y los residuos que llegan allí debieran ser lugares más limpios y con menos cantidad de residuos, ¿no? Se coge un buffer de 1 kilómetro, ahí lo veis, que es lo que vamos a utilizar esas distancias para luego los estudios estadísticos con las variables del territorio que he comentado antes, ¿no? Bien, y luego, una vez que se toman esos puntos y se caracterizan y se dan los datos, como os he dicho antes, analizamos diferentes variables del territorio. Hasta este año estábamos analizando primero las zonas de muestreo, los espacios esos que habéis visto, con ese buffer de 1 kilómetro a la redonda. Las carreteras, hemos sacado un mapa vectorial de la DGT donde podemos ver directamente carreteras y densidad de circulación en cada una de ellas. Tenemos un mapa de las estaciones de depuración de agua, porque muchos de los residuos de los ríos dependen de esto. Tenemos un censo nacional de vertidos, donde también podemos ver los vertidos que se hacen tanto a aguas como a suelos. Tenemos el núcleo de población. A priori se entiende que donde más población hay, pues más residuos debería haber. Acordaos que esto siempre es con el objetivo de intentar buscar correlaciones entre esto y la frecuencia o abundancia de residuos que encontramos, ¿vale? O tipología de residuos, diferencias entre ellas. Coberturas de uso del suelo, pues no tiene nada que ver si el uso se utiliza para agrícola o no debería, o para un uso industrial, ¿no? Eso puede afectar a la cantidad y tipología del residuo. Tipo de espacios protegidos, igual si un espacio protegido, pues debería haber menos. Luego a la derecha vais a ver los que se entienden que debería tener un efecto esperado positivo y los que deberían tenerlo negativo. Toda la parte de la Red Natura 2000, que son espacios protegidos también, y un modelo de digitación de terreno de toda España, que es raster, que es ese neutro, simplemente para tenerlo de base. Y este año a eso le hemos añadido dos. Un mapa global de huella humana, que ofrece una información sobre cuál es el impacto en general en cada una de las zonas de la actividad humana, en general todas, diferentes variables como densidad de población, uso de suelo, infraestructuras y demás. Es como agrupar un poco todas las de antes y el mapa global de asentamientos humanos, ¿vale? Que es una máscara binaria de alta resolución que nos permite delimitar la extensión de los asentamientos humanos, ¿no? Y saber mucho más, ya no solo de la densidad, como estábamos mirando antes, sino la extensión, hasta dónde llega. Porque puede ser que aunque no sea por densidad, en algunos lugares donde priorizan, por ejemplo, viviendas unifamiliares, no sea por densidad, pero sí por extensión, se espera que la basura sea mayor, ¿no? Y entonces, esto es lo que os decía. Una vez analizadas las variables, se espera que de la densidad de vertidos de las carreteras, de la densidad de población, de la proporción de uso de suelo artificial, proporción de uso de suelo agrícola, el valor de huella humana y la densidad de asentamientos, se espera una correlación positiva, mientras que la protección, o sea, la proporción de zonas naturales, la proporción de zonas protegidas y la altitud, se espera una correlación negativa.
Esto tiene sentido, ¿no? En las cumbres de la montaña, pues debería haber menos residuos que abajo, porque el residuo abandonado al final, como es poco denso, pues por efecto de la gravedad, debería ir bajando y ir depositando siempre en cotas menores. Por eso el mar siempre suele ser el mayor afectado de los vertidos de residuos, ¿no? Bien, estos son los resultados que hemos encontrado. Ya metiéndonos en los resultados de este estudio. Deciros antes de nada que este estudio todavía no está publicado. Lo acabamos de sacar reciente. Estamos cerrando sobre todo algunos datos que tengan que ver con el análisis estadístico, por lo que todos los datos que no sean estadísticos vamos a darlos por buenos y los estadísticos es lo que estamos intentando trabajar más, ¿vale? Así que cojamos un poco con pinzas el final. Os he puesto también la comparativa a lo que encontramos en el año anterior para que veáis ya datos sí publicados y revisados, ¿no? Bien, pues lo primero que analizamos es la abundancia y podéis ver como el residuo mayoritario que se ha encontrado por bloques en las 807 caracterizaciones que se han hecho desde el inicio. Daos cuenta que se ha caracterizado 2021, 2022, 2023 y 2024, 4 años. Y es lo que os digo, ya hay un volumen de caracterizaciones con 807 para así poder empezar a ver tendencias si las hubiera, ¿no? Bien, pues el grupo mayoritario que hemos encontrado han sido otros. Aquí básicamente es porque Colillas dentro de las metodologías de caracterización está dentro de otros y Colillas luego veréis que es el más abundante, por eso está tan grande. Segundo, plástico. Si pensamos que Colillas están hechas de acetato de celulosa, que también es plástico, pues vemos que más del 60% de los residuos, casi el 70%, son plásticos, ¿no? Esto concuerda con lo que encontramos en bibliografía científica en otras partes del planeta, ¿vale? O sea que estamos bastante a la par con otros estudios científicos. Luego, residuos higiénicos, mayoritariamente toallitas, esto especialmente en ríos, ya lo veréis. Papel y cartón, metal, vidrio y luego ya en menor medida madera trabajada, residuos médicos y aparatos electrónicos o baterías, ¿no? Bien, si vamos ya no por abundancia de tipos de, o sea, de grupos de residuos, sino por tipos de residuos concretos, por ítems, lo que os decía, fijaos, el 26%, fijaos qué diferencia respecto al segundo. 26,8% son colillas, toallitas es un 8,9, no, no tanto por frecuencia, toallitas no se encuentran tan frecuentemente, sino porque en los lugares donde se encuentran muchísimas, sobre todo las que son vomitadas por los edares, que encuentras miles en un solo punto. Y luego ya seguido de piezas de plástico pequeñas, menos de 0, de 2,5 y bolsas de envoltorio y demás. Como veis, la mayor parte de los residuos que hemos encontrado provienen o directamente las toallitas de los hogares, de un mal uso del VC, o el resto provienen de un uso más lúdico de los espacios naturales. Si bien es cierto que las piezas de plástico no identificables pueden tener también un uso industrial, como plásticos agrícolas y demás, bolsas de envoltorio, piezas de vidrio, que normalmente son botellas, botellas de bebida, pañuelos, papeles, manteles, todo eso sí que parece que es un uso más lúdico de los espacios naturales, ¿no? Vale, si vamos a ya no a abundancia, sino a frecuencia de residuos, si nos fijamos en grupos de residuos igual que antes, el plástico ya no solo es el más abundante, sino también es el más frecuente. El 87% de las 807 caracterizaciones que hemos hecho se ha encontrado algún tipo de plástico. El seguido del papel y cartón, donde fijaos que no era el más abundante, pero sí es de los más frecuentes. En el 72% de las, o sea, 7,2 veces de cada 10 que se ha hecho una caracterización se ha encontrado algún tipo de papel y cartón. Bueno, otros que están las colillas, sería el segundo junto con metal, ¿vale? Fijaos metal también que es curioso porque había muy poquito metal en abundancia, pero en frecuencia es de los más frecuentes. Se encuentra siempre, se encuentra poco, pero se encuentra siempre algo de metal. Si vamos a frecuencia, pero ya por tipo de residuos, pues nos encontramos que, curiosamente, fijaos lo que estábamos comentando, bolsas, envoltorios, palos y chucherías es lo más frecuente. Incluso en ríos e incluso también en las zonas donde a priori debería haber menos presencia humana. Es decir, que la actividad recreativa de los espacios naturales, eh, en frecuencia al menos, es una de las principales vías de entrada de los residuos, ¿no? Según estamos viendo aquí. Colilla sería el segundo en frecuencia, más de la mitad de los puntos caracterizados había alguna colilla. Pañuelos, servilletas de papel y manteles también. Piezas de plástico, en este caso más grandes.
bolsas y bueno, ahí veis los datos, ¿vale? Bien, si vamos a analizar la estacionalidad, que es una de las cuestiones que hacemos, como antes lo he dicho, pero un poco de pasada, se realizan 4 recogidas, cada una que tenga que ver con las estaciones del año. La que veis en azul es en invierno, luego primavera, verano y otoño, ¿no? Hacemos en concreto en marzo, en septiembre, marzo, junio, septiembre y diciembre, ¿vale? Entonces, en la visita de marzo, como podéis ver ahí, el- las barras que veis luego van por años. La cantidad de residuos que encontramos más residuos en la primera recogida, ¿no? Que fue la de 2021. Esto tiene sentido porque pensad que el primer año, cuando fuimos allá a recoger, como se recogen siempre en los mismos puntos, el primer año te lo tienes que encontrar toda la basura de todo el acumulado hasta esa fecha, pero luego los siguientes años solo te encuentras los residuos que se han acumulado desde los últimos 3 meses que tú no has ido a limpiar. Entonces tiene sentido ese primer punto en 2021 con mucho residuo, ¿no? Esa primera recogida, esa primera visita en marzo. Sin embargo, luego podemos ver, por ejemplo, como en la de marzo, sí que podríamos empezar a ver una tendencia decreciente. Es muy poco, 4 años tenemos que seguir, pero esto es justo lo que intentamos buscar, ¿no? Cómo a lo largo del año, como a lo largo del paso del tiempo, parece que cada año se encuentra menos, al menos en marzo. Ahí lo veis, ¿vale? No es una clara tendencia, pero de número total de residuos por cada una recogida hemos pasado casi de 200 y vais viendo cómo van bajando, ¿no? Para prácticamente menos de 100 que se han encontrado este año, densidad de recogidas. Luego, eso si miramos marzo. Si miramos en junio, aquí no vemos tanta diferencia. De hecho, vemos que este último año, en junio, se han encontrado más residuos. Aunque luego vais a ver por qué es, porque esto tiene que ver con una recogida en concreto que se encontraron de toallitas donde está un poco distorsionando, porque si veis los otros 3 años sí que se observa un poquito ese descenso, ¿vale? Luego, si vamos a septiembre, veis que esto ya es diferente. En 2022 parece que creció, pero sí que se está viendo esa pequeña reducción. Y en diciembre también se observa una pequeña reducción. Entonces, primera conclusión hacia la que podemos llegar, sin que tengamos todavía datos que los soporten estadísticamente, como para poder concluir que cada vez hay menos basura en la naturaleza, sí que parece que estamos viendo esa tendencia, que cada vez hay menos residuos en cantidad a la hora de hacer las caracterizaciones. Esperemos seguir con esto muchos años y poder confirmar esta tendencia y sería algo positivo, ¿no? Sería que proyectos como el nuestro, Proyecto Libera, o como otros muchos que están alertando desde hace tiempo del impacto de estos residuos, están generando la sensibilización necesaria, que es lo que buscábamos. ¿Y por qué hablo de sensibilización? Porque ya habéis visto que gran parte de los residuos tienen que ver con el uso del ciudadano, ¿vale? Están generando esa sensibilización y parece que están reduciendo el abandono de residuos en estos espacios. Insisto en lo de parece, voy a ser bastante precavido porque primero la serie histórica es pequeña y no se ve una evolución clarísima, ¿no? Como para poderlo afirmar con rotundidad. Bien, si miramos la estacionalidad, pero analizamos la tipología del residuo para ver si hubiera alguna diferencia, veis que no hay muchas. Sí que podemos ver en junio como los plásticos pierden presencia respecto a los otros, que es realmente la que lo gana, ¿no? Se ven un poco desplazados, no son la primera, sino son la segunda, y un poquito también en marzo. Entonces podemos, pero bueno, muy cogido con pinzas, porque pensar que otro es todo colillas, prácticamente todo. Podemos ver cómo las colillas están tomando terreno cuando hace buen tiempo, ¿no? Esto puede tener un poco de sentido, porque la gente sale más a fumar fuera, ¿no? A los entornos, sale más a los entornos naturales en general y se encuentran más colillas, ¿no? Si hacemos la misma comparativa, pero con residuos, se ve todavía más claro. Ya no solo con grupos de residuos, sino con residuos típicos. Y además se ve muy bien cómo en junio encontramos más toallitas. No sé si lo veis. La segunda que vemos ahí en la toallita. Esto tiene mucho que ver también con las épocas de lluvias. Normalmente abril, mayo, que es cuando empieza a llover, los edares se colapsan. Sabéis que los edares se dimensionan con un tamaño específico para un abastecimiento de una población.
Pero cuando llueve, toda ese agua que recoge el alcantarillado se gestiona en el mismo edar. Entonces, muchas veces lo que sucede es que estos edares se ven colapsados, no están preparados para gestionar tanta agua. Lo que hacen es abrir directamente un aliviadero que llaman, donde mucha parte del agua no la gestionan, la vierten directamente. Algunas infraestructuras más modernas y más con mayor dotación económica tienen tanques de tormenta donde durante un tiempo desvían ahí todo el agua sin tratar y cuando cesan las lluvias vuelven a tratar ese agua para no verter nada sin tratar. Pero existen muchísimos municipios, bueno, para empezar existen municipios en España que directamente no tratan nada, nos están multando por ello, no hay muchos por suerte, pero hay todavía eh, totalmente ilegal, por eso Europa nos multa, pero tenemos un déficit de miles de millones de euros en infraestructuras simplemente para cubrir con la normativa de la directiva Aguas. Y luego, estas otras que os digo del aliviadero, incluso cumpliendo con la ley, sucede que en las épocas de lluvias vierten muchos residuos directamente sin tratar. Como las toallitas húmedas entran por el inodoro, tiene sentido que en junio encontremos ese aumento de toallitas húmedas, porque se asocia a los meses de más lluvia del ecosistema mediterráneo, que son mayo y abril y mayo, ¿no? Y también lo que estábamos hablando antes, en junio mayoritariamente se encuentran más colillas. Básicamente la diferencia que hemos visto aquí en este de antes se explica por las colillas y por las toallitas, ¿vale? Tampoco hay una gran diferencia, ¿eh? Podéis ver que es bastante homogéneo a lo largo del tiempo, o sea, a lo largo de las estaciones. Bien, si miramos en lugar de por estaciones, por ambientes, como hemos hecho tres en cada uno de los puntos, cauces, montes y áreas recreativas, aquí sí que se percibe igual que antes decíamos, que estábamos explicando pequeñas variaciones, el tema de colillas o toallitas, pero en términos generales todo se parecía bastante, aquí sí que hay una diferenciación clara y tiene sentido, ¿no? Era lo que esperábamos encontrar. En zonas recreativas o en zonas donde se espera una alta densidad de tránsito humano, pues se encuentran mucho más residuos, esto tiene sentido. En el cauce sería la segunda en cantidad y en el monte, donde está más alejado, se encuentra menos. Esto obedece a lo que buscamos, ¿no? Sí que se empieza a ver lo que os comentábamos antes, como sobre todo en áreas recreativas hemos pasado de 173 puntos por residuos por punto a 108, ¿no? Se ha visto ahí un descenso bastante significativo. Esperemos, o sea, en montes también se ve, en cauces no, pero era por lo que os contaba, porque ese 2024, con las lluvias además tan fuertes de 2024, aparecen muchas toallitas. Seguramente hubiéramos sacado la toallita de la ocasión y encontráramos también ese pequeño descenso, no significativo, pero por lo menos sí un pequeño descenso como hemos visto en monte, ¿no? De esto seguir año tras año y confirmarse, pues sería una buena noticia. Si luego miramos los resultados, en lugar de por ambientes, pero ya yéndonos a tipo de residuos, no tanto a tipologías, encontramos a las colillas como la mayor en abundancia, como la que más, ¿no? Ya la veis ahí, sobre todo en área creativa, fijaos la diferencia. Sí que es verdad que en monte y en cauce es uno de los principales residuos, pero nada que ver, ¿no? Fijaos como en cauces de 2024, esto es lo que os comentaba como de repente las toallitas húmedas aparecen de forma significativa, ¿no? Esto tiene que ver con las altas lluvias que hemos vivido este año y con justo lo que os he contado de los sedares. Por eso decía que igual esa foto de parecer que aumentan en cauce está siendo un poco condicionada por ese efecto climático que tienen las lluvias en el arrastre de las toallitas de las ciudades y sobre todo de los VCs, ¿no? En monte sí que vemos ese claro descenso, como os hemos dicho, de residuos. Y bueno, llama mucho la atención eso. Yo cuando veo esto, pues lo primero que me llama la atención es colillas en áreas recreativas. Es una barbaridad. Si se confirma lo que ha sucedido en 2024, ese recorte, sería muy positivo. Quiere decir que poco a poco los fumadores se están concienciando del impacto del abandono de colillas y quiere decir pues, lo que he dicho antes, ¿no? Que todo el trabajo que llevamos haciendo desde Libera de campañas de sensibilización y demás, junto con las que hacen otros colectivos, administraciones públicas, pues parece que están afectando. Eso o porque la gente cada vez fuma menos, que habría que comprobar también esos datos, fuma menos cigarrillos, porque igual se están pasando al vapor, no sé, ver si hay algo que vaya más asociado al consumo propio de tabaco y no tanto al que hacer con la colilla una vez que la apagas, ¿no?
Vale, si miramos por distribución geográfica, esta os la he puesto porque la sacamos, pero es lo que os decía, no tiene sentido hacer estas comparaciones, ¿vale? Veis que la IVA en concreto del País Vasco es la que más residuos se encuentran, cuando precisamente luego lo que se ve cuando haces estudios con muchos puntos en muchos espacios es que precisamente el País Vasco es de los lugares donde menos densidad de residuos se encuentra, ¿no? Entonces, bueno, en concreto las IVAs que hemos seleccionado, pues su naturaleza cumplen este patrón, ¿no? Donde veis que la de Murcia, la de País Vasco y la de Cantabria, no, la de Cataluña, perdonar, son las principales en cantidad. Aunque insisto que no tiene más relevancia que es un punto, o sea, es una IVA y 3 puntos por cada uno de IVA, es un N tan pequeño que no es representativo de los territorios. Bien, y yendo a los análisis estadísticos, esto es lo que os decía, que hay que que hay que cogerlo todavía con pinzas, ¿vale? Porque estamos pasando diferentes revisiones. Sabéis que primero lo que se intenta buscar son correlaciones y luego ver si esas correlaciones implican causalidad. Es decir, si hay algún tipo de variable del territorio que esté explicando de forma clara y sin duda la tipología de residuo que se está encontrando allí, ¿no? Para eso pues, se ha hecho un análisis de Permanova y se ha realizado pues, para ver si existen esas diferencias estadísticamente significativas, analizando tanto composición como abundancia del residuo, ¿no? Lo hemos mirado también por ambientes, cauce, montes y áreas recreativas. Y se ha mirado también en las diferentes estaciones, ¿vale? Resultado se obtiene, ya digo que no está publicado, pero vamos a dar por válido los resultados que hemos obtenido hasta ahora. Se obtiene que en el ambiente en el que se muestran, en el que se toman las muestras, sí que implican diferencias significativas en su composición. Esto tiene sentido, justo lo que hemos estado viendo antes, lo que nos decía el sentido común que yo estaba narrando, la estadística lo está corroborando. Hay más toallitas en ríos, por ejemplo, y hay más colillas en áreas recreativas, ¿no? Eso parece que ya digo, lo que intuitivamente nos estaba dando a entender, lo que estamos leyendo, parece ser que la estadística lo corrobora. Pero no se encuentran diferencias significativas entre estaciones. También intuitivamente veíamos que no existían, ¿vale? Sin embargo, si luego nos vamos a un análisis estadístico mucho más bajado por composición y abundancia con cada una de las variables, aquí encontramos algo que nos está preocupando un poco. Tenemos que darle vueltas a ver de cara a años siguientes cómo poder establecer una metodología eh, que se afine más. Igual directamente utilizar otras variables o cambiar el buffer, tenemos que verlo, porque si veis, aquí hemos cogido cada una de las variables, vertidos, carreteras, población, suelo. La que tenéis a la izquierda es el 2023 y el 2024 veis que hemos añadido tanto el de huella como el de territorio de población ocupada, ¿no? Y si veis, aquí lo importante, bueno, son datos estadísticos, pero lo importante que podéis ver es el acumulado. Esto lo que quiere decir, si os fijáis en la tabla de 2023, es que los vertidos contribuían en un 1,8% a explicar las diferencias significativas entre los residuos que se encontraban allí, tanto por abundancia o como por composición. Es decir, que el hecho, si empezamos a sumar todos, porque luego es el acumulativo, todas estas variables del territorio que hemos obtenido, vertidos, carreteras y demás, solo explican el 15,4% de las diferencias significativas que hay de los residuos. Es decir, el 85% de los residuos, tanto en abundancia, o sea, el 85% de las diferencias, tanto en abundancia como en tipología de residuos, no se explican por estas variables del territorio. No sabemos a qué se debe. Esto es lo que nos está diciendo este análisis estadístico. Bueno, el problema es que tal y como lo hemos hecho en este año, ampliando incluso con dos variables más, pensando que parte de ese 85 que no entendíamos se podía explicar por estas otras dos variables, pues lo que nos encontramos es un resultado todavía menos halagüeño. Y es que solo el 4%, ni siquiera el 3,4%, ahí lo veis en el R2, el 3,4% se podría explicar por estas variables. Pero es que encima luego te vas y si miras el PR, que es ese número que veis ahí, es una cuestión de estadísticas. Cuando es menor a 0,05,
perdona, cuando es mayor a 0,05, directamente no hay una evidencia suficiente significativa para tenerla en cuenta. Es decir, ese valor no se puede tener en cuenta para explicar una variabilidad que es significativa. Y es que si os fijáis, el más pequeño de todos es 0,17, ¿no? Por lo que veo. Es decir, es una orden de magnitud mayor. Es decir, que ni siquiera es eso que os acabo de decir, de que el 3,4% se explica, se sustenta estadísticamente. Dicho esto, con estos datos podemos decir que estadísticamente no podemos defender que ninguna de las variables del territorio que hemos intentado, con las que estamos intentando trabajar, expliquen la diferencia en abundancia y en composición de los residuos. Años siguientes trabajaremos, ya digo, miraremos a ver si hay que cambiar los buffers o tomar otras variables, no sé, y le daremos una vuelta para ver si igual no se puede. Esto tiene sentido también. Al final pensad que por qué llega un residuo a los entornos naturales, pues pueden tener miles de causas, ¿no? Pues penséis, pues si llueve mucho la gente no sale, si llueve mucho, lo que hemos dicho, los ríos se cargan de residuos. No lo sé, si hay fiestas locales en esas zonas, pues habrá más residuos. Es decir, hay tantas variables que puedan estar afectando que es difícil encontrar una variable que te lo explique. Pero bueno, no vamos a desistir en el intento, porque si conseguimos encontrar una variable que explique claramente, o un grupo de variables que explique claramente, hemos dado un poco con el objetivo de estos estudios, ¿no? De decir, hay que incidir en esto y en esto, porque es lo que está generando los residuos, ¿no? Imaginaos que de repente las carreteras explicarían el 40%. Pues está claro, ¿no? Campañas con DGT y sensibilización del conductor porque es vía cunetas que está entrando, ¿no? Por poneros algún ejemplo. Pero bueno, ya digo que no hemos llegado a esas conclusiones. Esto a veces pasa, ¿no? Cuando trabajas con datos científicos. Bueno, conclusiones, y ya con esto termino, que me he extendido más de lo que quería. Los resultados de los 4 años de trabajo son consistentes y muestran con claridad que la contaminación difusa por residuos sólidos, es decir, la basuraleza, en el medio natural es un problema actual, persistente y extendido en todos los espacios. A ver, si os habéis fijado, no hay ningún espacio donde no se hayan encontrado residuos, más o menos, pero en todos se han encontrado cantidades significativas de residuos. El residuo más abundante, como ya veníamos viendo, además, en las otras caracterizaciones son las colillas, un 27% del total, no es tontería, en ítems, en número de ítems, no en peso. Con 4 años trabajando aún no es posible obtener tendencias estacionales e interanuales robustas, aunque sí que se ve lo que hemos dicho, una pequeña reducción, sobre todo en este último año, que esperemos que se mantenga los años siguientes pues, para poder concluir esto y sería, insisto, una buena noticia, ¿no? Las áreas recreativas son los ambientes más afectados por la basuraleza, como era de esperar. No se han detectado diferencias significativas en los valores medios de residuos totales entre las 4 visitas estacionales, también lo que hemos comentado. A priori, el hecho de que sea primavera, verano, otoño e invierno no afecta ni en la cantidad ni en el tipo de residuo. Ya habéis visto una pequeña variación este año en concreto con las toallitas y con las colillas, pero no era significativo. Los residuos que presentan globalmente mayores diferencias entre ellos son colillas y toallitas húmedas, justo lo que estaba comentando antes. No se ha detectado ninguna asociación significativa entre abundancia y composición con las variables del territorio que hemos puesto, lo que venía diciendo justo antes. Y por terminar, decir que el mantenimiento a largo plazo de programas de seguimiento como este creemos que son fundamentales y necesarios para poder analizar seriamente este problema ambiental. Insisto que tenéis publicaciones y vídeos donde hablamos de cuáles son los efectos ambientales para que veáis que esto no solo nos preocupa porque afee el campo, sino porque realmente es un problema que sufren las especies y los espacios. Y sería deseable encontrar financiación para ampliar el tipo de muestreo y pasar de 17 a pues, mayor cobertura. Cuanta mayor, mejor. Y sobre todo porque si tenemos mucha representación territorial, podemos establecer lo que ahora no estamos pudiendo hacer, que es ver por qué zonas, ¿no? Si en qué comunidad autónoma se hace más y demás, y poder incidir más en unas zonas u otras, dependiendo de los residuos que vayamos encontrando. Y nada más, por mi parte dejo de compartir. No sé si habrá habido alguna pregunta en el chat que podemos pasar a leer. A ver, esta es la web de puntos. Vale, Eli ha compartido la web de puntos negros.
Buenas tardes. En alguna ocasión he encontrado algún animal muerto en espacios naturales y he comunicado al Seprona. Correcto. En este caso podría canalizarlo a través de puntos negros. No, si encuentras un animal suelto, has hecho muy bien. Directamente al Seprona. Los puntos negros realmente son acúmulo de residuos. Eh, te la contestaba Eli. Hola, sugerencia para la próxima recogida efectiva de colillas. Pues es complicado. Las colillas Voy a terminar de la pregunta. Como dices, es algo habitual, pero tan complicado de recoger. Además, por temas de salud, no son aptas para menores, efectivamente. Celia, nosotros lo que hacemos en tierra es directamente ir cogiéndolas una a una, como es evidente. Muchas de ellas acaban ocultas y no puedes recogerlas. Las que no puedes recoger, lo importante es que las caracterices para saber que están ahí y ya está. Al final genera el efecto de sensibilización. En playas he visto que hay gente que rastrilla. Nosotros no recomendamos remover las tierras pero sobre todo porque en época de primavera-verano, que muchas veces esto se hace en verano, hay playas en las que anidan diferentes especies, como el chorlitejo patinegro o alguna otra, que son especies muy emblemáticas, muy importantes para los ecosistemas y en peligro de extinción. Entonces hay veces que podemos hacer más daño del que creemos si empezamos a remover tierras que dejando la propia colilla allí, ¿vale? Pero sí, como estás diciendo, es un problema. De hecho, en las playas que pasan, lo que yo digo son playas naturales donde normalmente no hay sistemas de limpieza. Pero en las playas donde hay mucho ajetreo de personas y pasa una máquina directamente rastrillando, a primera de la mañana vais a ver que las máquinas se llevan los macro residuos, pero las pequeñas colillas no se las pueden llevar porque no tienen un tamiz tan pequeño, se quedan allí. Pero sí, las colillas es un problema de primer orden. A ver si conseguimos poner la solución. De hecho, es que además se ve, porque cualquiera de vosotros lo podéis corroborar. Vais por la calle y cada vez es más difícil ver una persona que tira una botella o que tira, o sea, tristemente se ve, pero es menos habitual. Sin embargo, gente que tira una colilla al suelo, sales 5 minutos a la calle y ves 20. Sigue siendo un súper habitual y creo que es algo en lo que tenemos que incidir, incidir, incidir y imagino que como pasó con el cinturón de seguridad, a base de recordarlo, recordarlo, recordarlo acabará calando un poco en la conciencia. Os recuerdo que es importante registrar esta formación en... Vale, no sé, imagino que será algún evento corporativo, ¿no? Que tenéis. Sí, supongo que sí. Vale. Vale, pues no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. La verdad que me ha sorprendido 69, es un